lo malo de las corresponsalías es que normalmente las tenían los veteranos de los periódicos, ¿vale? Entonces solía ser la gente pues más mayor, con más experiencia, aunque no tuvieran experiencia en la zona que iban a estar como corresponsales. Y claro, con toda la crisis económica y de valores, digamos, también en el periodismo, ¿vale? Porque hay una doble crisis, cuando hablamos de medios de comunicación, pues surge el periodismo freelance en el que cualquier periodista se puede largar a donde quiera y contarlo. Otra cosa es que te lo compren, porque ya vas pagando, o sea, vas comprándolo por pieza, ¿no? Y bueno, una situación súper, ¿cómo se dice? No sé, ¿Precaria? Muy precaria, ¿vale? Y bueno, yo decidí esta vía porque yo quería contar África y por eso estoy aquí. Le he titulado La responsabilidad de contar África subsahariana porque África, como tiene muchos estereotipos en torno a lo que es África, todos los estereotipos que tenemos hacen que a veces veamos África como un sitio, como voy a ir a pasármelo bien, voy a ir a hablar de los pobrecitos negros, y parece que se nos olvida la responsabilidad que supone contar esta parte del planeta. Porque si ya tiene responsabilidad, bueno, contar Siria o contar España, lo que pasa en España, África tiene mucho más, porque tienes que luchar contra esos estereotipos que ya tenemos del continente, ¿vale? Entonces le he llamado así por este motivo, ¿no? Porque me da la sensación de que a veces lo tomamos como un juego, contar África. Luego también tenemos la gente que está en África o que estamos en África, tenemos la ventaja de que nadie conoce lo que pasa en el continente, así que si ponemos algo que es mentira, no lo vais a saber, ¿vale? Entonces hay una responsabilidad muy fuerte con el continente. Y bueno, empiezo la charla con esta frase que dice, es de Albert Camus, escritor francés. Creo que es muy evidente que es escritor francés, que mucha gente lo conoce, pero lo pongo y luego diré por qué. Y empiezo con esta frase que dice, nombrar mal las cosas significa aumentar las desgracias del mundo, ¿vale? Así, una primera reflexión. Yo voy a intentar que reflexionéis. Si logro que reflexionéis, he conseguido mi objetivo. África, vista por gobierno y por empresas, sería esto, ¿no? Un continente de materias primas, de recursos para ser expoliada, explotada. Y luego, bueno, lo quité porque el otro lo tenía puesto, para la gente, para la ciudadanía, es un continente que lo vemos como una masa conjunta, es todo un espacio donde nos vienen imágenes, imágenes de África. Jirafas, ¿qué más? Safaris. Sabana. Hambre. Masa, la sabana. Vale, o sea, nos vienen imágenes, ¿no? Así. Colores. Amaneceres, atardeceres naranjas, ¿no? Eso sería un poco África para nosotros, vemos como esas ideas sueltas, ¿vale? Luego, si queremos investigar un poquito de qué es África, pues vemos un continente que tiene 55 países. Creo que en realidad son más de 55, porque no tenemos en cuenta también las islas. Ya solo contando solo África subsahariana, que sería desde... A ver, te voy a levantar... Pues bueno, Mauritania a veces se considera, a veces no, porque tiene una población bereber, árabe, toda esta zona para abajo, teniendo en cuenta las islas, que están por ahí las Seychelles, y están Comoros, y bueno, Madagascar, todo esto, son 53 países. O sea que yo creo que son más, porque sí hay que sumar ya Egipto, Libia, pero bueno, son una complejidad, o sea, son muchísimos países. Imaginaros que dicen, sí, María Rodríguez es periodista freelance en África subsahariana. Ostras, tengo que estar al tanto de la actualidad de 55 países, qué aburrería, ¿no? O sea que, bueno, 53, que son África subsahariana en concreto. O sea, imaginaros, si tenemos un corresponsal en Estados Unidos y un corresponsal en Rusia y un corresponsal en Francia, que ya me parece exagerado que una persona pueda tener todo, pues imaginaros para 53 países, ¿no? O sea, y esto sería África. O sea, el otro África es el África que se quedó dividida por la Conferencia de Berlín entre el 1884 y 1885, y esta sería África si tuviéramos en cuenta las etnias, ¿vale? Las divisiones étnicas. O sea, este mapa, que hay gente que me dice, ¿cuál es tu fuente? No lo sé. O sea, un mapa que se usa muchísimo entre los africanistas, te resume mucho la complejidad del continente. O sea, ya no es que estemos hablando de 53 países, estamos hablando de miles de etnias,
que se llevan bien, se llevan mal, unos se consideran hermanos, otros son enemigos, unos luchan por tierras porque son pastores, otros agricultores, entonces hay unos conflictos, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que quería en un primer lugar es dejar claro la complejidad de África, del continente africano. Voy a pasar a los medios como servicio público. Para mí esta idea es muy importante porque nosotros como ciudadanos vemos los medios de comunicación como empresas. Antena 3 nos ofrece una cosa, Telepico nos ofrece otra, incluso Televisión Española, que es pública, se ve como una empresa que te da una información en función a su ideología, ¿no? Y en el caso de Televisión Española parece ser que es en función de quién esté en el gobierno, ¿vale? El partido político. Entonces, quiero remarcar esto porque la prensa se ha considerado, se le ha llamado normalmente, sí, se le llama el cuarto poder, ¿vale? Además del ejecutivo, el legislativo y el judicial, está el cuarto poder, que sería la prensa. Se le llama así porque tiene una gran influencia en la ciudadanía, en la opinión pública, ¿vale? Y claro, ellos te ofrecen una imagen del mundo y tú vas a pensar en función de esa imagen, ¿vale? Entonces, bueno, eso es por un lado. Luego tenemos la escuela, ¿vale? Aquí he puesto la educación como elemento socializado de aceptación de conocimientos no cuestionados. Para mí también es muy importante hablar de este tema porque estamos acostumbrados a que, bueno, tenemos un sistema educativo en el que no nos hacen pensar, nos hacen que estemos todo el tiempo aceptando lo que nos ofrecen los libros, aceptando lo que nos dice el profesor, o sea, es como la autoridad, el profesor tiene la autoridad de que lo que está diciendo es cierto, y ni siquiera nos plantean que dudamos de lo que ellos nos están contando, ¿no? Y bueno, aquí quería remarcar una frase de un profesor que tuve en la Universidad de Málaga, de periodismo, que se llama Manuel Chaparro, y el libro Claves para repensar los medios y el mundo que habitamos, la distopía del desarrollo. Lo remarco porque dice: una verdadera comunicación, desde su significado auténtico de intercambio horizontal, participativo, democrático, debería promover la esencia de un repensar nuestro modo antinatural de hacer las cosas, una reformulación de los pensamientos que hemos estado dando como válidos y transmitiendo en nuestras escuelas y centros de enseñanza, ¿vale? Otra idea que suelto, de hecho voy soltando así muchas ideas. Ahora voy a hablar de por qué África sale en los medios de una manera residual y negativa. Esta pregunta, bueno, la he sacado, o sea, la respuesta la he sacado de unas entrevistas que yo hice colaborando con una ONG que se llama The South Face, que también se dedica a la educación. Ellos se dedican a becar a estudiantes universitarias en Kenia y Somalia, ¿vale? Porque tienen dificultades y son chicas hacen el seco de género porque ellas están en una situación más difícil que el hombre, y son chicas que suelen decir: pues a mí me gustaría hacer enfermería y acabar con la mutilación genital femenina, o pues yo quiero hacer medio ambiente y quiero terminar con los problemas de la sequía. Y entonces, pues bueno, la becan, y a mí me encanta todo el tema de educación. Creo que es como pone allí en el cartelito que hay allí, que, bueno, como decía Nelson Mandela, el arma para cambiar el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues hice 17 entrevistas a diferentes periodistas que cuentan África, me autoentrevisté también, ¿vale? O sea, no y bueno, os lo he resumido para explicar un poco el motivo de por qué sale en África residual y negativa. Las dos primeras son de Pepe Naranjo, ¿vale? Él hace alusión a los clichés. O sea, tendemos a contar África con unos clichés preestablecidos y los seguimos utilizando para mantener esos estereotipos que ya tenemos del continente. De hecho, él dice, son una justificación de nuestra imagen estereotipada de África. Y luego también señala que no tenemos una relación histórica con el continente, salvo el Magreb. Lola Hierro son los dos siguientes. Dice que no es una prioridad para las empresas y los políticos españoles. Y luego también una frase que me gustó mucho que dice: lo que vende el periodismo son las tres D: el drama, el dinero y la diversión. O sea, en África tenemos drama a rabiar. Luego está el quinto, que es de Desiree García, que ella trabaja para la agencia EFE, allí en África, en Nairobi, en Kenia. Y ella dice: los medios españoles apenas cuentan con periodistas en terreno africano.
Y añade, no les gusta firmar con agencias, porque ello evidencia que no están allí, ¿vale? O sea, al final, yo lo que estoy intentando con esto es meteros lo que muchos periodistas han ido diciendo, ¿vale? Y las ideas que no se repiten he intentado resumirlas, habría muchísimos más. ¿Qué más? El 6, consecuencias de la ciudadanía también. Esto le dice Alba Villén, que también estudió en la Universidad de Málaga, y hasta hace poco también estaba con la agencia EFE allí, y dice, súper bonito, dice: un beso separa la boca de África de los labios de Europa, decía el poeta Liman Boicha, y sin embargo parece tan infinitamente lejos. Y entonces dice ella, es una espiral. Los medios generalistas no educan a la sociedad para que se interese por lo que sucede en África, y la sociedad que no se interesa por lo que sucede en el continente no consume la información que hay, ¿vale? Entonces ella habla de ese círculo vicioso, porque muchas veces los periodistas nos preguntamos, o nos preguntan, ¿pero África interesa? Y entonces encontrarás periodistas que te dirán que sí, que están convencidos que les interesa, y gente que dice, pues no. O sea, a mí no me leen ni mi familia, ¿vale? O sea, y bueno, ahí hay una divergencia de opiniones, yo no llego a tener muy claro si interesa o no. Depende también del colectivo, de las inquietudes de cada persona. Luego está, esto lo señala Seba Ruiz, que es cofundador de Wirico, que es un portal especializado en cultura africana, y también trabaja para la revista Mundo Negro, y él señala que se debe a que las narrativas están motivadas por los medios, la publicidad y la escuela. Y entonces subraya, la escuela que continúa sin explicarnos en los libros de texto de primaria y secundaria que España tenía una colonia que se llamaba Guinea Ecuatorial, que hay negros cuya lengua oficial es el español, o que el Sáhara Occidental, bueno, o que en el Sáhara Occidental tenemos una responsabilidad como nación más allá de la ayuda y la cooperación, ¿vale? O sea, muy interesante también. Y luego está Pablo Moraga, que es periodista freelance, súper jovencito, en Kampala, en la capital de Uganda, que dice: los africanos son ciudadanos de segunda. La frase completa es: creo que del mismo modo que continuamos explotando a África y los africanos con las tácticas del colonialismo, tampoco hemos superado el racismo de aquella época. Los africanos son ciudadanos de segunda categoría, no nos importan, nos dan igual, ¿vale? Eso sería otro motivo de por qué África se explica de manera residual. Y luego las dos últimas son mías. Yo también considero que África está de manera residual o de manera negativa, porque las ONGs, para conseguir fondos para poder solventar o resolver esos problemas que tiene el continente, que son muchísimos, muestran imágenes negativas, te muestran al niño, al pobrecito, te muestran, ¿vale? Entonces, al final se convierte en un arma de doble filo y te perpetúa esa imagen colectiva y estereotipada del continente. Y luego, yo también lo añado a la falta de curiosidad de los jefes de Internacional. O sea, no sé, hay veces que primero hablamos de los medios, cuando no son los medios, son las personas que constituyen el medio quienes deciden qué entra y qué no entra. Y esas personas se han educado en el mismo sistema educativo que nosotros, donde África apenas aparece salvo con esos estereotipos. Con suerte nos hemos aprendido el mapa físico y político del continente, o sea, poco más. De hecho, ¿os acordáis de algo que hayáis estudiado de África en el cole o...? El RIF. ¿Y algún momento histórico? El apartheid. El apartheid. Yo creo que el apartheid y Nelson Mandela. Nelson Mandela. Muchos dudas. Segunda Guerra Mundial, Primera y Segunda de Marruecos. ¿De Guerra Mundial que estudiaste sobre África? Acciones nazis en la zona este. Vale, bien, ya es un avance. Bueno, pues al final lo mismo, nos llegan así como imágenes sueltas, ¿no? Y bueno, yo pues eso, creo que quienes deciden la información de Internacional pues también son un motivo. Yo no digo que esa gente de Internacional haya tenido que estudiar del continente, porque ya bastante que tienen que saber, ellos ya tienen que entender qué es lo que tienen que dar importante en el periódico, atendiendo incluso a la agencia. En amarillo hay no que triste, pues tenemos Latinoamérica, Egipto, Sudáfrica, esos países del continente que se hablan más. Luego en verde, o la India, que también, bueno, la India, o sea, tenemos ahí nuestro concepto de qué es la India. Luego está el verde con, bueno, así es la vida, Rusia, sí, todo el Golfo, China. Luego, un momento, ese país existe,
Y me llama mucha atención cómo resaltan la Guyana francesa, o sea, esos países, Belice, por ahí, unos países que son Latinoamérica, pero no son latinos, o sea, es súper curioso, ¿no? O Mongolia, que sí existe, en plan, que siempre teníamos la broma de pequeños de que eres mongolo, o sea, y es una nacionalidad. O todas las islitas de Oceanía, ¿no? Vale, y luego está el marrón, que le toca a África, que es el me, el típico me, no sé si lo conocemos, los jóvenes lo conocemos. Bueno, y ahora, ¿cómo se enseña África? Bueno, ya os he preguntado con anterioridad lo de qué se estudió, o sea, qué estudiasteis de África en la escuela, ¿no? O sea, realmente la información que nos llega es muy pequeña y como nos enseñan, o sea, el sistema educativo nos enseña a no cuestionarnos, tenemos que aprender de memoria, que es lo terrible, ¿no? Que tengas que aprender de memoria cosas que no entiendes, que, no sé, el tratado de no sé dónde. Claro, es una zona del planeta, pero tú ese nombre tan raro que está escrito en alemán, pues no lo entiendes con 13 años y te quedas así, te lo aprendes porque si no vas a suspender y entonces eres mal alumno y si eres mal alumno y todo lo que lleva, ¿no? De hecho, yo siempre digo que los malos alumnos a veces no son tan malos, lo que pasa es que son malos para el sistema, pero a lo mejor los malos alumnos lo que pasa es que se aburren porque son conscientes o su mente es consciente de que no deberían de estar estudiando así, ¿no? O necesitan mucho más movimiento, mucho más, ¿vale? Entonces, también, bueno, yo también critico lo de que es un bueno y que es un mal alumno. Un alumno que se aprende todo de memoria y luego saca un 10, pero luego dice, profesor, pero ¿lo pongo en tipografía 12 o lo pongo con el interlineado de 1 o 1,5 y me suspende si lo pongo con 2? Y te dice, chico, cálmate, que eso realmente no es tan importante. Eso es verdad que hay que seguir unas pautas, pero se enrollan en los detalles sin importancia, ¿no? Entonces, bueno, quería también, se me ha pasado, quería también hablar de gente optimista, ¿vale? O sea, entre los periodistas. Por ejemplo, una chica que se llama María Ferreira, que también... ¿Sí? No, por si queréis comentar algo. Bueno, una chica que se llama María Ferreira, que también ella estuvo trabajando en un psiquiátrico en Kenia, tiene un libro muy curioso, que se llama Tierra de Brujas, es cortito, pero está muy bonito de cómo ella desde su interior va viviendo toda esa experiencia. Es un libro muy singular. Y ella, por ejemplo, dice que ella es optimista, que hay un cambio en el modo de hacer periodismo sobre África y desde África. O por ejemplo, Chema Caballero, no sé si os suena, que también estuvo, él llevó un programa de niños soldados durante casi 20 años en Sierra Leona y es de los que sí han tenido efectos en terreno. Él también dice que también cree que está cambiando mucho el modo en España de hacer periodismo sobre África, que hay medios alternativos en los que se habla mucho más de África de una manera muy distinta. Y también alude, que esto es otro motivo, dice, es verdad que los medios de comunicación todavía siguen anclados en la vieja perspectiva en la que se ve al continente africano como una masa negra, que no vale la pena tener en cuenta porque las grandes empresas españolas, que en gran parte financian esos medios de comunicación, piensa en grandes empresas españolas, no tienen negocio allí, o si los tienen son armas, explotación de materias primas y prefieren mantenerlos en el anonimato, ¿vale? Estas cosas ahí que suenan súper conspiratorias, pues también están. Vale, la conclusión a la que quería llegar con lo anterior, antes de venirme a esto, es, cojo una frase de Javier Marín, que es el director de la agencia EFE en África subsahariana, ¿vale? Que dice, se está privando al lector español de una parte muy importante de la historia contemporánea, ¿vale? África tiene una historia monumental, o sea, es exageradamente enorme. Nos hablaban de, no sé, de reinos del Imperio Romano, pero nunca nos hablaron del Imperio de Mali, y también es fundamental en la historia de la humanidad. Y bueno, y ahora también, o sea, no solo nos privan de conocer la historia antigua de África, que al final es nuestra historia, porque todos provenimos de África, sino que también nos están privando de la historia contemporánea del continente. Bueno, tú vas a Google, te pones a buscar sobre África y ves hambre, te aparecen estas imágenes súper desagradables y con una falta de respeto enorme, te aparecen los conflictos, sí. Tú cuando piensas en África, piensas en conflictos. De hecho, yo cuando empecé a estudiar África por mi cuenta en 2011, a lo primero que fui es a los conflictos y creé un blog que se llamaba Los conflictos olvidados de África. O sea, así que imaginaros, todos hemos pasado por ahí.
Migración, mucha patera, mucho migrante, mucho negro. Niños, pensamos en África y pensamos en el negrito, ¿no? Refugiados, también pensamos mucho en los campos de refugiados. Son un poco las ideas que tenemos, ¿no?, del continente. Entonces, bueno, África se nos enseña desde una perspectiva que, en mi opinión, yo considero que es racista, paternalista, indiferente y de aceptación sin cuestionamiento. Y aquí digo, desde mi perspectiva, o sea, en mi opinión, o sea, que se nos, bueno, o sea, puede que no sea así, que me lo esté inventando yo, y también digo aceptación sin cuestionamiento, y entonces vuelvo a lo que os decía antes. Tenéis que dudar hasta de lo que yo estoy contando ahora. O sea, lo importante es que recibamos una información, la absorbamos, lo que no nos interese en este momento, porque igual algo no te interesa ahora, pero te interesa en 2 años. Igual te recomiendan un libro ahora y te parece una basura, pero dentro de 2 años es el libro de tu vida. O sea, todo tiene un momento, ¿no? Entonces, recibes información, lo que no te interesa, lo que yo diga no estoy de acuerdo, lo quitáis de en medio, lo que os pueda aportar o podáis crecer en eso, podáis madurarlo, lo cogéis, ¿no? O sea, es mi recomendación. Entonces, bueno, vamos a ver las 2 primeras, porque, bueno, vamos a ver racismo, paternalismo, indiferente, que es un poco lo que hoy, bueno, el ejemplo de los... Bueno, de los jefes de internacional y la aceptación sin cuestionamiento, que creo que ya lo he explicado bastante con la escuela, ¿vale? Pues vamos a empezar con racismo. Bueno, aquí pregunto, para vosotros, ¿qué es racismo o ser racista? Al menos 2 manos, por favor. A ver. Yo creo que el racismo es simplemente tener en tu cabeza que diferencias físicas o étnicas hacen a una persona no inferior o superior, sino diferente, sino que son diferentes. Pero el racismo, pues, no sé si lo estoy explicando bien, que me puede quedar hasta peor. Pues eso. En plan, que una etnia sea peor por el hecho de que no sea lo mismo que estás acostumbrado a ver. Y allí también han levantado la mano. Discriminar a otra persona por su físico, por su apariencia, por ideología, lo que sea. ¿Alguien más quiere hablar? Yo lo resumiría en miedo y o odio. Vale. Bueno, la RAE dice: exacerbación del sentido racial de un grupo étnico que suele motivar la discriminación o persecución de otro u otras con los que convive. A mí esta definición me parece correcta, pero me parece enrevesada. Tú imagínate que estás en primaria o en bachillerato y te dicen vamos a hablar del racismo, buscarlo en la RAE y te sale exacerbación y ya dice el chico, ostras, ¿qué es esto? ¿Qué me está contando? Sentido racial, o sea, ¿qué me estás diciendo? ¿Vale? O sea, me parece enrevesado. Yo, así, entre nosotros, y bueno, cuando estuve tratando un poco este tema, la descubrí. La definición que más me gusta es la que dice que racista es aquel que cree que existen las razas, ¿vale? La raza es un término súper antiguo que se utilizó para que los científicos pudieran seguir diciendo que los blancos eran superiores a los negros y que se ha mantenido en la manera en que nos comunicamos hoy. O sea, hoy seguimos hablando de razas: raza negra, raza blanca, raza amarilla, raza roja o raza asiática, raza, no sé, raza muy rara, o sea, se inventan cosas muy extrañas, ¿vale? Bueno, me gustaría ver qué opináis de esta definición. Totalmente de acuerdo. O sea, me parece... Bueno, luego, más adelante, la palabra raza pasó a utilizarse como, o sea, en vez de usar raza, se pasó a etnia. Parecía que era más respetuosa, pero pasa una cosa con la palabra etnia, y es que hay gente que la critica porque consideran que es un eufemismo de raza, ¿vale? Y bueno, luego yo también quería hacer una alusión al término etnia, y es que lo utilizamos cuando hablamos de los otros, hablamos de etnia cuando hablamos de los africanos, pero no hablamos de etnia, que sería como un sinónimo de pueblo, por ejemplo cuando hablamos de España. España, yo esto además aquí en plena efervescencia de
de todo el jaleo que hubo en Cataluña, y que hay en Cataluña, pues en España tenemos una cosa súper bonita, que es que somos multiculturales, somos multiétnicos. Podríamos hasta considerar pues, la etnia catalana, la etnia gallega, la etnia vasca, la etnia valenciana, la madrileña, la andaluza, o sea, podríamos verlo así. Somos diferentes pueblos que estamos unidos por la historia, por todo esto, que esto sí nos lo explican en la escuela, ¿no? No sé cómo de bien, pero no lo explican, ¿vale? Y entonces, al final eso, utilizamos este concepto para los africanos, para los externos, para los otros, pero no lo aplicamos en nosotros. Igual si lo aplicáramos en nosotros o fuéramos conscientes de eso, aunque luego al hablar utilizamos otras palabras, nos daríamos cuenta también un poco, ¿no? de que, pues, de la complejidad de todo. Bueno, y ahora quiero poner otros ejemplos de racismo en prensa. El primero es una noticia sobre África, que dice que la Corte Penal es del año 2014, joder, qué mal veo. 2014, y dice: la Corte Penal suspende sus investigaciones en Darfur. Darfur es una región que está al oeste de Sudán, ¿vale? Y bueno, lo explica ya en la primera frase donde meten la pata, en mi opinión. Dice: el conflicto de Darfur se remonta a 2003, cuando los rebeldes de etnia africana negra denunciaron con las armas la marginación sufrida por parte del gobierno de al-Bashir de origen árabe. Es muy simpático que el hombre es de origen árabe, pero los negros son de etnia africana negra, cuando el Bashir también es africano, pero es árabe, ¿vale? Entonces, bueno, pues a mí, no sé si lo veis, o sea... Y además, perdón, ya hay muchos árabes negros, hay muchos africanos de origen árabe, pero también negros, no sé. Que además se dice árabe, pero yo creo que hasta... Pues árabe. sí, o bereber también, ¿no? No sé. ¿Alguien, cómo lo veis? ¿Qué opinan? O sea, vosotros leéis en prensa etnia africana negra, jolín, ya yo que me llevé un bajón, o sea, me llevé un bajón a escribir un artículo a raíz de esto. Bueno, ¿por qué lo sustituiríais vosotros? Porque decís, jo, es que se dice así, oye, ¿cómo lo escribo? O sea, ¿qué se os ocurre? Ciudadanía. Pues con el gentilicio de ese lugar. Ya se da por hecho que si están allí... Sí, pero si son de Darfur, en Darfur conviven árabes y conviven negros. Entonces no puede utilizar ese gentilicio. Pues deja rebeldes, claro, no utilizas. Ya, pero este conflicto es muy importante que son negros, porque hay un genocidio contra los negros por ser negros. Tienes que decir que son negros. Entonces, no es un conflicto, entonces están avasallando a los otros. Bueno, eso ya Es podríamos decir, hablar. pero no puedes ponerlo en el mismo nivel. Ahí lo ponen en el mismo nivel. Bueno, Hombre, sí, los sí. ponen al mismo nivel, pero yo no he estado allí, pero tendríamos que ver lo que hacen uno y lo que hacen otro. O sea, aquí no podemos juzgarlo. No, es lo que has dicho tú. Que lo estaban en plan... porque eran Sí, o negros, sea, hay ¿no? un genocidio, se considera que hay un genocidio de la población, o sea, de la población no, de una milicia de al-Bashir contra los negros. Hombre, si en ese caso importa que sean árabes o negros, pues en ese caso se dice. En el caso que no sea relevante, pues no tienes por qué hablar de etnia africana negra, hablar de ciudadanía. Claro. Si de verdad es importante diferenciar entre árabes y negros, pues realmente hay que decirlo, ¿no? Claro, pero hay maneras de decirlo. Sí, hombre, está Una bien. etnia africana es como decir que hablas africano. Ya. O sea, es lo mismo, el africano no existe, existe el bámbara, existe el wolof, existe... no me sale más, ¿sí? ¿Vale? Entonces, bueno, yo lo hubiera resuelto poniendo población negra. Basta con decir que es una población de Darfur y que son negros. Y hubiera tenido el mismo sentido y no hubiéramos puesto la tontería, dejadme decir, de etnia africana negra, porque es que negro, pues, no sé, en fin. ¿Vale? Y ahora, bueno, voy al segundo caso, que es el de edad. ¿Os acordáis que hace unos meses salió esto en redes sociales, donde se criticaba que había habido un anuncio racista? O sea, ¿os suena? Esta imagen se difundió muchísimo, o sea, esta imagen se difundió un montón. Se criticaba que, o sea, el anuncio es el siguiente: hay una chica que es negra, ¿vale? Y están anunciando una crema de edad. Entonces se quita la camiseta y aparece una chica blanca con la camiseta más clara. Y seguía con una chica
creo que era una chica latina y luego una chica asiática, ¿vale? Cada una con su camiseta y su color. Y lo que quería decir Daf es, esta crema es para todo, o sea, para todas las pieles. No faltar al respeto a esa persona por ser negra, como si... O sea, la gente de hecho no habla de tengo un amigo negro, dice tengo un amigo negrito, morenito, moreno, como si fuera una falta de respeto decir negro, que ya de por sí tendríamos que decir blanco, o sea, tendríamos que decir rosita y marroncito, porque yo muy blanca no soy ya, o sea, comparar, o sea, no soy blanca, soy, no sé, color cerdo, o sea, no sé, ¿vale? Pero un negro tampoco es negro. Un negro lo pone al lado del negro y el hombre es marrón, ¿vale? Bueno, pues esto para mí es un ejemplo de racismo. ¿Qué pensáis? ¿Qué os parece? ¿Queréis comentar algo? ¿Estáis de acuerdo o no? Sí, se nota en la gente mayor que, o sea, los abuelos usan mucho lo de negrito porque les da apuro decir negro como si fuese algo malo. Pero ya en sí la frase de tengo un amigo negro es como cuando, como Esperanza Aguirre diciendo yo no soy homófobo, tengo un amigo gay. O sea que, Sí, eso es otra. esa O sea, división, decir, sí, es verdad. para que lo divides, Es ¿sabes? verdad. Pero es que eso es estúpido, porque ninguna noticia... O sea, cuando hay una noticia sobre alguien blanco no ponen una persona caucásica. Ha hecho no sé qué. Una persona alta, rubia y Sí, caucásica. eso forma parte, claro, eso forma parte del racismo de la sociedad, el sí poner de dónde, el origen de la persona cuando no es español y no ponerlo... O sea, sí, eso otro... dentro del discurso racista tenemos que apartarnos. Pero bueno, yo aquí quería remarcar la palabra raza, que a mí me mata. Luego la gente que son mestizos en España, por ejemplo, o los negros, no sé si los negros también, pero sé que los mestizos usan la palabra que racializados, somos personas racializadas. Digo, claro que sí, porque os dicen que soy una raza, o sea, pero no es que tú seas una raza, es que por eso estás racializada, ¿no? Y usan esa expresión un poco también como reivindicativa, activista. Y bueno, pues comentarlo. Yo, una cosa, yo estaba pensando, digo, es verdad que siempre inconscientemente procuramos decir, pues negrito o como para de andando no ofender, pero yo creo que también es porque de alguna forma nos han metido en la cabeza que decir negro está mal. Claro, O sea, es que no... volvemos a lo mismo, o sea, es siempre lo mismo, nos han dicho que... Y nosotros no hemos cuestionado tampoco eso. O sea, nadie, o sea, bueno, yo empecé a cuestionarlo después. Y luego, yo también no sé, seguramente habría hecho negrito. Sí, y yo no sé, pero a ellos, tú que has estado también en África, ¿cómo lo ven ellos? ¿Cómo se sienten más cómodos que les...? Es negro. Yo tengo un amigo en Senegal que el otro día, vamos, me dije, ¿qué tal está? Dice, pues aquí trabajando como un negro. Pero, o sea, para él es una cosa totalmente normal. Bueno, me hace la broma, pero al final esa expresión es racista también. Pues es que él juega con la broma y el humor. Claro, O sea, que al final de todas maneras... Claro, que nosotros también somos musungus, ¿no? ¿Qué? Nosotros también somos musungus, que es como blanquito. Sí, pero bueno, por ejemplo, yo en Mali, yo caminaba mucho por la calle, porque al final periodista de calle pues te pone a patearte las calles, ¿no? Y a mí me gritaban, ¿cómo era? Ay, ahora me he olvidado cómo me decían. Ostras. No, es que yo me acuerdo que yo le respondía a ellos. Me decían tubabumuso, que quiere decir en bámbara la mujer blanca. Y yo le respondía farafiche, que quiere decir hombre negro. Y se reían, claro, se quedaban pillados, que tú me estás diciendo en mi idioma. Farafi en realidad creo que es hasta africano, no sé siquiera si es negro, pero hace alusión al africano. Vale, bueno, vamos a seguir porque si no... Bueno, y lo otro que quería hablar es el paternalismo, ¿vale? La RAE dice que es la tendencia a aplicar las formas de autoridad y protección propias del padre en la familia tradicional a relaciones de otro tipo, como políticas o laborales, ¿vale? En el caso de África lo definiría como la idea de que los africanos nos necesitan para todo, somos los padres de los negros. De hecho, decir el negrito es como infantilizar al negro, el negro es inferior, ¿no? Y en el caso del periodismo, esto es totalmente una opinión, lo traduciría como todas esas noticias y reportajes que cuentan la realidad africana a través de una ONG, dando protagonismo a lo que la ONG hace por y para los africanos. ¿Vale? O sea, en vez de contar
tú lees una noticia y la noticia es un grupo de periodistas que se ha ido con cualquier ONG grandota que paga el viaje, los lleva a ver sus sitios y luego el periodista que no tiene tiempo porque estamos en la era del clic, que tenemos que escribir rapidísimo y sacar contenido todo el santo rato, empieza a redactarla, dice Oxfam hace este proyectazo que alucina y consigue que los pobres tengan un pozo y consigan agua y etcétera, o sea, ¿vale? O sea que al final todo eso es súper, en fin, de los años 90. Y bueno, para mí eso es muy paternalista, ¿no? Que tenga que contarlo la ONG, en vez de poder contarlo ellos mismos. Luego pasa una cosa muy curiosa y es que tú tienes que darle a entender a esa persona local que trabaja para la ONG que tú no has ido a escuchar el discurso que él cree que quieren escuchar todos los blancos, porque al final eso se da hasta a ti. Yo sé que el blanco quiere escuchar que estamos salvando a África, pues yo se lo cuento, o sea, ellos te lo cuentan. Tú tienes que darle a entender que no quieres escuchar el típico discurso, que quieres que te cuente también la mierda que hay ahí, o sea, que quieres que te cuente, que no quieres la superficialidad, o sea, que de verdad te interesa, bueno, que podría hablar tanto, que, en fin. ¿Vale? Entonces, bueno, os he puesto estas imágenes porque no quería poner a nadie que pone en Facebook su foto con niños, por si alguien me viene recriminando es que has usado mi imagen y además más con esto del 25 de mayo, la nueva ley de protección de datos, pues peor todavía. ¿Vale? Entonces he sacado estas imágenes que son de la cuenta de Instagram de Barbie Savior, ¿vale? Y bueno, en esta, de una manera así muy simpática, pues critican las cosas que solemos hacer cuando vamos a África, ¿vale? Pues lo típico de la foto con los niños que no los conoces de nada y los juntas y dices, venga, vamos a hacer una foto, ¿no? Y como empezamos a hablar de África desde esa visión paternalista, como, ¿no? O sea, a mí nunca se me ocurriría llegar a Segovia, Dios, he llegado a Segovia, gente, ya no es que le manda el que has comido hoy a la gente por el story o la foto de Instagram. No, es que, chicos, mirad los niños de Segovia, qué buenísimos que son, ¿vale? O sea, no voy a hacer eso, ¿vale? Pues un poco critica todas esas prácticas que solemos hacer los que vamos. Y luego, además de esto, también os quería recomendar una lectura que es muy entretenida, que se llama Postureo del Cooperante, ¿vale? Se llama, si ponéis Postureo del Cooperante en internet os va a salir, pero se llama Postureo del Cooperante, 12 claves para ser el mejor defensor de los derechos humanos. Lo ha escrito Airán Vadillo, que trabaja en cooperación y es psicólogo, y lo ha escrito pues criticando un poco a los cooperantes, a los turistas y a los periodistas. O sea, que es que no lo hacen solo los cooperantes, los periodistas también hacemos esas cosas. O sea, al final vamos todos con la misma visión estereotipada del continente, ¿vale? Y os la recomiendo porque os vais a reír mucho. O sea, muy bueno. Y bueno, luego además de esas imágenes tristes que os he enseñado de África, pues también nos vienen los flashes de animales. Chozas, ¿vale? Esta imagen es súper típica. Masái. Cuando pensamos en una etnia africana pensamos siempre en los masái porque es el que más se le ha dado cabida en el cine, ¿vale? Y además también se cuenta de África. Uy, que se me ha pasado. El dorado está ahora en África, ¿vale? Y dice, ay, que se me ha ido. Aquí, perdón. Dice, el dorado está ahora en África. Las gestoras lanzan fondos de inversión especial en el continente. Y bueno, hablan de África como si fuera una maravilla para invertir alucinante. O África, el nuevo gran dorado para Uber. ¿Conocéis Uber? Sí. ¿Vale? La aplicación de los taxis. ¡Ostras, que Uber ha llegado a África! ¿Cómo puede ser si viven en chozas? O sea, viven en chozas y no conocen coches, ¿vale? O sea, es como que te quedas un poco extrañado. Se vuelven a llegarte imágenes de África, pero de una manera que no lo contextualizan, no lo entiendes. O luego te sacan África, el negocio del siglo. Ostras, qué fuerte. O sea, en África hay colocadores que son donde yo muchas veces cuando me dice la gente, Dios, que allá hay coches. O sea, yo me lo voy a la escuela y me dicen, les pongo fotos de las capitales con edificios enormes, rascacielos, y dicen, hola, que en África hay coches. Digo, ¿y dónde creéis que aterriza mi avión cuando yo llego allí? O sea, de hecho esto se lo decía a mi familia. ¿Dónde creéis que aterrizo? ¿En mitad de la nada? ¿Que me han preparado allí una pista en mitad del desierto o qué? O sea, hay un aeropuerto, y si hay un aeropuerto, no piensas que puede haber más cosas. O sea, es porque no nos han hecho pensarlo, no nos hemos parado a pensarlo, pero si lo piensas tiene que haber una estructura y una infraestructura para todo eso, ¿vale? Y bueno, nos llega esta imagen de África, y entonces yo la resumo en, podríamos distinguir la imagen clásica de África, que son los animales, las chozas, los masái,
que se entremezcla con la imagen negativa de África, que es el hambre, los conflictos, la migración, y la imagen que muestra una África súper positiva, ¿vale? Que sería esta, ¿vale? Entonces, ahora quiero meterme en el tema de la cooperación al desarrollo, ¿vale? A ver, esta es la parte más... que puede crear más controversia. Empezamos con ¿qué es desarrollo? Vale, cuando se habla de desarrollo, de cooperación al desarrollo, ¿qué es lo primero que viene a la cabeza? Venga. Lo primero que viene a la cabeza es que los países no desarrollados tienen que desarrollarse y solemos pensar en un desarrollo igual que el nuestro, pero es equivocado completamente. Muy bien. ¿Quién más? ¿Alguien que no esté de acuerdo? Venga, vamos a crear polémica. ¿Nadie más quiere decir nada? Yo creo que hay un poco de, entre otras muchas cosas, sentimiento de culpa encubierto, ¿no? En toda esa dinámica, ¿no? Sí, lo del típico, yo estoy aquí también, voy a dar dinero a las ONGs porque ellos no tienen. Vale, a ver, que me estoy pasando. Bueno, la palabra desarrollo se considera sinónimo de éxito, ¿vale? Por eso se habla de cooperación al desarrollo. Si te desarrollas, tienes éxito. Se trata de un vocablo occidental, ¿vale? Que hace referencia a la evolución, que es lo que comentaba la compañera, ¿vale? La evolución que hemos tenido nosotros como sociedad y que consideramos mejor que el resto. De hecho, al resto lo hemos destruido, lo hemos cargado para que no se desarrollen a su manera, ¿vale? Entonces, yo planteo la pregunta, ¿nuestro desarrollo es mejor que el resto? O sea, ¿estamos seguros de que nuestro desarrollo es realmente lo que consideramos que es el desarrollo? ¿Nuestro desarrollo da un alto nivel de vida? O sea, no sé en qué situación estáis vosotros, en primero o segundo de carrera me han dicho que estáis. A mí me pasa con mi hermana pequeña, que tiene 18, 19 años. ¿Sí? ¿19? No. Que con ella me pasa que a lo mejor me dice es que no valgo para esta carrera, es que la gente de mi carrera es mejor que yo, son más inteligentes, es que cuando salga no voy a tener trabajo, no sé para qué me estoy esforzando todo lo que... o sea, todo el esfuerzo que hay que hacer para sacarse una carrera, es que luego acabaré de camarera, ¿no? O sea, te planteas todas estas dudas. La gente se deprime súper fácil, hay gente deprimida alucinante, la gente dice, no, es que, o sea, te encuentras a alguien que está súper deprimido, pero no te va a decir que está deprimido porque es solo él el que se siente deprimido, pero luego está todo el mundo deprimido, o sea, así que no os preocupéis, estamos todos deprimidos, o sea, que todo eso es consecuencia de nuestro desarrollo, de nuestro sistema, de cómo estamos funcionando y cómo estamos evolucionando. ¿De verdad queremos que el resto de sociedades se encuentre en situaciones así? O sea, ¿realmente queremos llevar esto a otras zonas del planeta con nuestra cooperación al desarrollo? ¿Vale? Y bueno, el desarrollo está relacionado con el sistema capitalista, ¿vale? Por eso yo considero que el término desarrollo es un sinónimo de dominación cultural. O sea, por ejemplo, pasa mucho con la cooperación, que en España, por ejemplo, con la ECI, la Agencia de la Cooperación Española, requiere una burocracia concreta para que puedas poner en marcha un proyecto y tienes que pasar toda esa burocracia. Y esa burocracia no solo pasa por la parte de la sede en España, también pasa por la sede, o sea, por la gente que está en África. Y tienes que adaptar a los africanos a trabajar de un modo que no está dentro de su cultura, que será mejor o peor, o sea, ahí ya podemos ir aparte, ¿vale? Y es al final como una imposición, ¿no? Y luego al final... la ONU considera que este año hay que tratar el tema de las mujeres. Mujeres, está de moda, ¿vale? O sea, ejemplo, que bueno, que es verdad, en los últimos años tema de mujeres. Pues nada, la ONG van a empezar a escribir y a redactar todos los proyectos sobre mujeres para que le lleguen esos fondos para seguir tener contratada a su gente en la sede, para contratar a su gente aquí, para sacar el proyecto y luego tú lanzas resultados a corto plazo. Cuando las cosas no se resuelven a corto plazo, se resuelven a largo plazo, ¿no? Y bueno, aquí es que nos podemos morir con el tema. Y bueno, voy a sacaros dos... bueno, aquí he puesto educación al desarrollo. O sea, pensad también el tipo... O sea, lo de educar a otra persona, ¿vale? De otra cultura. Bueno, es bastante polémica. Educación al desarrollo es una expresión que he visto yo en convocatorias
de cooperación, ¿vale? También estatales, y entonces te dicen, entran, o sea, dentro de esta convocatoria entran proyectos de educación al desarrollo. Entonces, educación al desarrollo, o sea, les vas a educar a contaminar, destruir el medio ambiente, organizar pues ir a la universidad todos. ¿Por qué? Porque hay que ir a la universidad, porque te da prestigio, ¿no? O sea, de hecho, a mí me ha pasado, yo he ido a la universidad porque a mí me han dicho ir a la universidad es bien, no ir a la universidad y hacer un FP es el mal, o sea, me lo han dicho así. Cuando es absurdo, ahora la gente de FP tiene más trabajo que una gente de licenciatura, ¿vale? O sea, en fin, todas estas ideas que son falsas. Y eso, entonces, les vamos a educar en estas ideas que vemos que se caen por su propio peso en España también, que no funcionan. O sea, titulitis que tenemos, por ejemplo, o consume, o dedica tu vida a trabajar 8, 9, 10 horas al día y luego llega a casa cansado y vuelve al trabajo y consume, o sea, no te dediques a ti, dedícate al sistema, para que siga moviendo las ruedas, para que sigas deprimido, para que, o sea, de verdad queremos meterle eso en la educación al desarrollo. Entonces, bueno, a mí no sé, o sea, yo lo dejo ahí, ¿no? Porque si no, no paro. Entonces, bueno, del libro que os he comentado al principio de Manuel Chaparro, hay dos frases que me gustan mucho. La primera es de desarrollo, que dice: asociamos progreso a la acumulación de bienes, la riqueza como posesión material, la pobreza como carencia material de lo que otro tiene, la felicidad en renovación de consumibles, la cultura en moda, el ocio en tiempo de consumo. Todo es abordado y medido desde variables económicas, ¿vale? Y sobre los medios de comunicación. Los medios de masa fueron y son hoy la herramienta principal para mantener la colonización de una idea moldeadora de la opinión pública, identificando el subdesarrollo como una etapa, un estadio en el tránsito de los seres humanos hacia el desarrollo, ¿vale? Se supone que ellos tienen que llegar a lo que somos nosotros para tener una calidad de vida, cuando a lo mejor la calidad de vida va a estar viviendo en su choza, en su sistema, con su ida y sus venidas y pues la organización que tengan ellos, ¿no? En fin, esto tiene concurso aparte. Y bueno, cuando África se cuenta mal, vamos fatal de tiempo. Bueno, voy a poner 5 ejemplos de noticias que a mí me parece que están mal contadas, que África se cuenta mal, y me interesa como gente que va a escribir, como gente que se puede dedicar en el futuro a comunicación en la ONG, o en periódicos, o en prensa, cualquiera, también me vale audiovisual, y también me interesa para gente de educación, o sea, tengo gente de publicidad, gente de educación, pues gente de educación también me interesa para enseñar a los alumnos, a la gente, a cómo hay que leer las noticias, cómo hay que saber la información que te está llegando. Bueno, pues súper rápido porque no me da tiempo. Dice: un brote mortal de peste que aterroriza a África puede mutar y volverse intratable. Los especialistas temen que la enfermedad pueda propagarse a Europa y América a través de pasajeros aéreos, como lo hizo el ébola en 2014. Si hubiéramos tenido tiempo lo hacíamos entre todos, pero no, lo voy a hacer yo muy rápido. Bueno, lo de aterroriza a África es impresionante, ¿vale? La primera. Y lo segundo es cuando dice que la enfermedad puede propagarse a Europa. Conclusión: esta información te interesa porque te puede afectar a ti, como lo hizo el ébola en 2014. El ébola empezó muchísimo antes de que empezara a preocupar en España, cuando se contagió el cura y luego la enfermera, ¿vale? La epidemia de peste en Madagascar de 2017 ocurre en Madagascar, que es una islita, ¿vale? Que ni siquiera forma parte del continente, ¿vale? O sea, es una isla aparte. Es una epidemia cíclica, ocurre todos los años. Todos los años hay peste en Madagascar, ¿vale? En un momento concreto del año. Y la diferencia con otros es que esta ha sido la peor en 50 años. Pues no se ha gestionado bien, pues ahí la lleva. Entonces, los que están, bueno, el área afectada de Madagascar, y los que tienen riesgo porque tienen relaciones comerciales o de las familias, de gente que se mueve, son las que están en amarillo. Como podéis ver, África aterroriza. En Bamako nadie sabía que había una epidemia en Madagascar. O sea, toda esta zona aquí no tiene ni puñetera idea. De hecho, si os sirve de consuelo y él dice capital de Mali y no te la sabes, no te preocupes. Los kenianos en Kenia tampoco se lo saben. O sea, que es tan grande que, ¿vale? Y bueno, pasó lo mismo con la epidemia de el ébola 2014-2016. Estos de aquí, o sea, los que veis ahí, ¿vale? Son
son estos. La epidemia de ébola estaba ahí. Entonces, cada vez que veías a un negro, te echabas para el lado. Cada vez que te hablaban de África, Dios mío, te ibas a ir a Etiopía, te decían, ten cuidado que no te dé el ébola. ¿Vale? O sea, porque dice que refleja el clima de inseguridad. Mira, podéis ir a Casamán ahora mismo que no va a pasar nada, no os preocupéis. ¿Vale? Lo que ha hecho este hombre es que nunca ha estado en Senegal y dice que, como sucede en otros escenarios africanos, vuelve a generalizar. La guerra ha impulsado la marginación social y económica y generado un clima de violencia en el que convergen guerrillas militares, autodefensas locales e intereses surgidos y crecidos en el ámbito de la impunidad. Parece que vas a ir allí, te vas a ir a una trinchera directamente. O sea, parece una guerra donde hay tantas partes que no se entiende muy bien, ¿no? Y luego dice, las playas oceánicas a 4 horas de vuelo de Madrid pueden perder su atractivo tras la agresión sexual colectiva. ¿Vale? Está... no me sale la palabra, está como... No, está haciendo que una región que igual necesita el turismo, pues la gente ya no vaya. Cuando plántate allí, tío, y hazme el reportaje desde allí, ¿no? En fin, lo estoy diciendo súper rápido y con palabras súper generales porque no me da tiempo. Y bueno, esta diría que está mal, porque dice, filial del Estado Islámico reclama atentado en Nigeria. Solo hay una filial del Estado Islámico en Nigeria, que es Boko Haram. Sigo leyendo y dice que una filial de un grupo islámico afirma haber llevado y al final dice, en la vasta región del Sahel. A ver, sí, el norte de Nigeria es Sahel, pero cuando yo vi esta noticia dije, ay madre, que han matado a 4 soldados estadounidenses en Nigeria, y yo me acabo de enterar de cuando hay soldados estadounidenses en Nigeria, me quedé súper extrañada. Bueno, para mí esto es un ejemplo de indiferencia. África te importa un pito, lo subes porque te ha dicho el editor que lo tienes que subir. Dakar, Senegal. Tío, por favor, todo el mundo sabe, o sea, Senegal, todo el mundo lo conocemos, Senegal. O sea, Senegal tiene unas relaciones mucho más estrechas que otros países con España, ¿no? No sé, escríbeme bien el nombre por lo menos. Senegal, ¿vale? Y segundo, no es Nigeria. Esto no ha pasado en Nigeria, ha pasado en Níger, que sí está en el Sahel. Se confunde a Nigeria con Níger, porque tienen un nombre parecido. Nigeria es una potencia económica en África y Níger es uno de los países más pobres de África, no puedes confundir estos dos países. ¿Vale? Y luego ya el último ejemplo, ¿cómo voy de tiempo? Voy muy mal, ¿verdad? Sí. Y me quedan aquí las conclusiones. Bueno, y luego está esta noticia que dice la epidemia de los niños soldados en Somalia, ¿vale? Y bueno, te habla de los niños soldados en Somalia, pero habla de epidemia. O sea, estás hablando, tú dirías, imaginaros que estamos en conflicto en España y alguien desde fuera dice la epidemia de los niños soldados en España. ¿Cómo que la epidemia de los niños? ¿Qué son? ¿Una enfermedad? O sea, ¿son responsables de ser niños soldados? O sea, que sí, que te queda muy literario y te queda precioso y ahí sí me entra en el sitio donde... No. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿cómo contar África? Os voy a poner sugerencias que podéis considerar o no considerar. Y también serían no solo cómo contar África, sino cómo leer África, cómo acercarse a África, cómo ver África. La primera, informarnos de lo que estamos contando o leyendo. No fiéis de una sola fuente. Fiaros de, o sea, mirarlo en varias. Cuando veáis algo, decir, hostia, ¿esto es verdad o se lo están inventando, no? O sea, y luego para el que escribe, que aquí en verdad no lo voy a poner, pero o sea, sería pues eso, leer muchísimo de un tema concreto. Si te vas a un país, por ejemplo, a la gente que se quiere ir a Ghana, si te vas a ir a Ghana, lee mucho de Ghana. Lee lo que sale en prensa, lee algún libro, lee su historia, lee las etnias que hay, no sé, o sea, lee, ¿no? Analizar las palabras y el lenguaje que utilizamos. Bueno, pues he puesto el ejemplo de raza. De hecho, os he puesto el ejemplo de raza, pero... A ver... Raza, personas de color, pero por ejemplo, migrante y expatriado. Ellos son migrantes, nosotros expatriados. Los blancos son expatriados, pero ellos no son migrantes, ¿no? Cuando nosotros también somos migrantes, o sea, todos somos migrantes, ¿vale? Y si ellos son... Imaginaros que pusiera miles de expatriados llegan a las costas de Tarifa, o sea, ¿vale? O sea, un poco cómo se usa el lenguaje. El tráfico humano, los traficantes, hay veces que se les llama traficantes a gente que simplemente está haciendo un trabajo de transporte porque así se van a ganar la vida porque en su región no hay trabajo, ¿vale? Desarrollo, que ya lo hemos hablado, ya lo hemos hablado, legal o ilegal, conflictos étnicos también os lo he comentado ya, o por ejemplo, países pobres o países ricos.
no serán países empobrecidos y países enriquecidos. O sea, esos países no son pobres, tienen unas materias primas que ya lo he enseñado al principio, tienen oro, tienen uranio, tienen madera, tienen hasta el marfil de sus elefantes y sus rinocerontes que no lo es. Bueno, y se los están cargando, o sea, ellos también tienen una responsabilidad enorme, ¿vale? Entonces, pues un poco ver esas palabras que utilizamos. Evitar la imagen del negro como un niño, fuera el ejemplo del negrito, ¿no? O sea, pensamos no ver a los africanos, a los negros, como inferiores a nosotros y que necesitan nuestra ayuda todo el rato. O sea, realmente, o sea, yo de hecho diría que no nos necesitan para nada. Y esto para la gente que va a África. Ser consciente o analizar y reflexionar. Tú dices, voy a ir a África a ayudar. Bueno, si tú maduras la idea, realmente tú no vas a África a ayudar. Tú vas a África a descubrir. De hecho, vas a África a ayudarte a ti mismo. Vas a ver, vas a descubrir una parte del planeta, vas a descubrirte en una situación en la que no has estado nunca, pero no les va a ayudar. Si ellos antes, o sea, tú vayas o vengas, tú puedes hacer amistad con alguien allí, es precioso, maravilloso, pero realmente no nos necesitan. No nos necesitan para nada. Y si nos necesitan serían unas relaciones de igual a igual, no de el que va a enseñar, el que va a educar, el que va a ayudar, el que va a darle dinero. O sea, necesitarían unas relaciones de igual a igual. De hecho, digo una cosa, lo que tenemos lo tenemos gracias a ellos. Entonces, realmente igual somos nosotros los que nos necesitamos, ¿no? Luego, ser críticos con los propios africanos. Digo esto porque tampoco es en plan de, oh no, es que él no es inferior, no, es que los negros son... No es que los negros son muy buenos. O sea, hay negros que son unos cabronazos. O sea, aquí el color de la piel no te dice si eres bueno o eres mala persona, ¿vale? O sea, tú tratarlo de igual a igual. Y si es un cabrón, lo dices, este tío es un cabrón, este tío me está sacando la pasta, o este tío... Y no pasa nada porque critique a un negro porque sea negro. A ver si ahora tenemos que venir con el buenismo no es necesario. Cuestionar lo ya publicado sobre África. Bueno, aquí lo resumo en que muchas veces hay noticias que son copia y pega, de copia y pega, de copia y pega, que acaban convirtiéndose en verdad cuando es la verdad de la persona que lo escribió primero, ¿vale? Muchas veces se difumina. Muchas veces me ha pasado de llegar al sitio a escribir un reportaje que me había informado, como digo al principio, informado de lo que estamos contando, digo, oye, yo no estoy viendo lo que ¿sabes? Y la primera vez que me pasó esta sensación, me mantuve bastante en el discurso del que me había informado, y la segunda parte dije, no, yo no voy a contar esto así, lo voy a contar como yo lo he visto, y tuve hasta ciertas discrepancias con la redacción porque no se creían que lo que yo estaba contando podía ser así. O sea, yo estaba criticando a los africanos por un problema que tenían ellos, ¿vale? Bueno, las buenas intenciones no son un buen argumento, no me sirve que diga lo he hecho porque creía que era lo mejor, no, o sea, no podemos ir no sé cómo explicarlo, no podemos ir con ese yo vengo a intentar cambiar el mundo, yo vengo a intentar hacer las cosas bien, o sea, no sé cómo explicarlo, pero a mí no me sirve que alguien vaya a África con toda la buena intención del mundo, cuando con toda la buena intención del mundo crea un pozo en una zona y crea un conflicto en la comunidad, porque, por ejemplo, esto es un caso que me contaba un profesor del máster, crea un pozo más cerca del pueblo y tú te crees que ha hecho una súper buena acción, una buena intención, estupendo, pero ahora resulta que esas mujeres que hablaban de sus problemas en todo el trayecto de los 10 kilómetros que recorrían al día, ya no lo hablan, y entonces ahora tienes problemas en todas las casas del pueblito. O sea, hay que tener, bueno, hay más ejemplos que me contaron muy curiosos, ¿no? Y luego, evitar ONG y proyectos para contar la realidad africana. Pues cuando veis que un proyecto está contado todo el rato nombrando a una ONG, no es un reportaje, es un publi-reportaje. Y luego... Disculpa una cosa. ¿No se ha dado, tú no conoces que la precariedad de los medios españoles y de las redacciones y de la falta de medios para enviar a personas al terreno han hecho que muchos de ellos se enrolen o se acoplen, como se diría? Sí, o sea, eso es un motivo en España fundamental, el hecho de que las redacciones no les interese África, no quieran gastar en mandar a corresponsales, porque ya eso no es solo en África, pasa para el resto de sitios, te genera el problema de que tienes que buscarte las bichoras tú solo. ¿Y qué haces? Pues muchos periodistas acuden a la ONG. Entonces se genera una especie de simbiosis, pero hay muchos que dicen que es como
una perversión, ¿no?, de la información en sí, o una especie de... Para mí es una perversión. Tú no tienes que irte con una ONG. Una ONG te puede ayudar en terreno, porque una ONG que lleva trabajando sobre una temática tiene unos conocimientos que el periodista no tiene, y ahí te ayuda, ahí es bueno. Yo de hecho lo he hecho un par de veces y a mí la información que me han dado era crucial para poder entender esa realidad. Pero lo que no puede hacer es ir, contar el proyectito y volver. Entonces, bueno, por eso sabes que estoy leyendo public-reportajes. Y bueno, el último, África forma parte de las dinámicas globales, porque siempre pensamos que África es algo aislado, que no forma parte de la realidad, que si África la quitamos del mapa, aquí sigue pasando igual, no hay ningún cambio en nuestra realidad, y sin embargo estamos súper conectados a África. Y ya está, voy a terminar con una frase igual que empieza al principio, ¿vale? Esta frase dice: debemos correr el riesgo de decepcionar a la gente que vive del fantasma de África mostrando una África real. Y aquí lo dice Fernando Alvin, y igual que el otro lo conocíamos, pues este no lo conocemos, ponemos artista angoleño, ¿vale? Por eso puse que el otro era escritor francés, era muy obvio que era un escritor francés, pero tenía que tratarlo de igual. Así que, bueno, con esto termino. Ya está. Me he pasado, lo siento. ¿Preguntas? Bueno, a mí lo primero que me ha molado mucho tu charla, porque aquí en esta sala hay muchas cuentas de Instagram y creo que a todo el mundo nos va a venir bien lo que nos has contado, no solo los de comunicación. Y me gustaría saber, desde tu posición de freelance, ¿cuáles son los filtros que te ponen los medios de comunicación en cuanto a tu contenido para comprártelo? O sea, no es, o sea, es todo lo que nos has contado, de toda la pobreza y tal, pero si hay algo concreto que les interese. Sí, le interesa lo sensacional. Por ejemplo, escribí un reportaje que era el Amazon africano, se llama Nubia, y lo titularon Jumia, ¿vale? Y es igual que Amazon, pero es africano, aunque bueno, tiene capital de alemán y todo esto, pero es de África. Y entonces le titularon Jumia, el Amazon africano que no teme a Boko Haram, porque repartían en el norte de Nigeria, ¿vale? Entonces le llama mucho la atención. De hecho, cuando propones algo a un medio tienes que darle un toque de atención en algo que les pueda sorprender, ¿no? Y entonces, bueno, pues estos temas así más sensacionales, que son como que destacan, llaman la atención, y luego pues le interesa mucho todo el tema de conflictos, yihadismo, ataques yihadistas, crisis humanitaria, es un poco por donde van los tiros. Me cuesta más vender otros temas más normales. Por ejemplo, en Mundo Negro publiqué un reportaje sobre la parenté plaisanterie, que va sobre cómo se relacionan entre ellos, cómo entre etnias, apellidos, por ejemplo, se ponen a pelearse dos y cuando se preguntan ¿y tú qué eres? ¿Y tú qué eres? Y dice, pues yo soy Bambara, pues yo soy Miguel, pues si somos colegas, y se dan la mano. Y es por como un acuerdo que hay, que se van pasando de generación en generación, de padre a hijo, con el que consiguen resolver, simplemente porque son hermanos, porque se consideran hermanos. Es como esa idea de gran familia que tienen los africanos. Este reportaje no interesa a nivel de un medio generalista. El Mundo Negro está especializado en África subsahariana, a ellos les interesa, pero es, por ejemplo, una información que si tú te lees eso y tú luego llegas a África y de repente los ves peleando, y de repente los ves dándose un abrazo y dices, Dios, están chalados estos africanos. No, es que están utilizando la parenté plaisanterie. Y es un ejemplo, ¿no? Entonces, esos temas para mí son fundamentales para entender África, pero no salen, no es tan fácil venderlo. ¿Alguien más? Uy, qué silencio. ¿Cómo es que tú descubres África desde esta posición tan crítica? O sea, y la lista que tienes, ¿no? Yendo contra todo estereotipo que tenemos desde otros países, porque, por ejemplo, yo soy cubana, igual para mí, o sea, África, a nosotros un poco también nos hablan desde esta perspectiva, pero que incluso aquí, al tener acceso más acceso, ¿no?, a la comunicación y a lo que hay internacionalmente, pues me ha abierto realmente la mirada, ¿no? Y que bueno,
lamentablemente, yo creo que yo como cubana, o sea, no imaginaba o no tenía la dimensión de que existía algo así, ¿sabes? Porque en Cuba la realidad es otra, a pesar de ser un país pobre, empobrecido, como lo llamen. Y entonces, claro, me llama mucho la atención que estando tú aquí, siendo la realidad del sistema este que bueno, que hay en España y yo no sé hasta qué punto en el resto de Europa, pero si, estando tú en este sistema, ¿cómo tú abres los ojos? ¿Qué lleva a María, ¿no? a conocer esto y a querer ir en otra dirección? Yo creo, y contracorrientes también, me imagino. A ver, la verdad que eso habría que hacer un análisis psicológico para saber por qué, pero yo creo que es un proceso. O sea, yo en mi último año de carrera, en cuarto, veo que hay falta información sobre África y digo, uy, falta información sobre África, ¿por qué no sale? Yo empiezo a investigar lo que está pasando, empiezo con los conflictos dentro de esta visión estereotipada que tenemos del continente, pero de repente digo, uy, es que África no son solo conflictos. Y entonces yo me empecé a mover, a buscar gente que escribía sobre África en España, empieza a preguntar y vas descubriéndolo, ¿no? Y luego ya esa gente que ya ha estado en África o te van diciendo, María, ¿no? Por ejemplo, publiqué a principios en Gingin Valley, que ya desapareció, era un medio especializado en África, pues a mí me ofrecieron en 2013 empezar a publicar ahí. Entonces yo contaba el conflicto que había con Boko Haram. Entonces yo cuento el conflicto de Boko Haram y le meto a saco con Boko Haram, ¿vale? Porque son los malos malísimos que se ponen a quemar escuelas y a secuestrar niñas. Y entonces la persona que me editaba el texto, que sabe sobre África, porque vive en África, me dice, María, hablas mal de Boko Haram, pero se te ha olvidado remarcar también que los militares hacen ejecuciones extrajudiciales. Entonces los militares no son los buenos tampoco, también son los malos, ¿vale? O sea, que yo al final creo que lo más fácil es dejar de etiquetar las cosas y dejar de decir estos son los buenos y estos son los malos. A ver, ¿quiénes son los buenos y los malos? No, es que no hay ni buenos ni malos. O sea, es que realmente son etiquetas fáciles de películas, de Disney. O sea, realmente eso no tendríamos que descartarlo, ¿no? Y al final es como, esto lo hablo mucho últimamente, al final todo el mundo tiene razón, porque cada uno lo ve desde su perspectiva. Entonces tienes que entender, por ejemplo, en el caso del delta del Níger, donde hay oleoductos de las grandes empresas de petróleo, de petróleo, y luego tienes a los rebeldes, que se les llama, o a las milicias, que se dedican a destruir esos oleoductos, y entonces destruyes el oleoducto y entonces estás cogiendo el primer producto de exportación de Nigeria y lo estás destruyes la economía de Nigeria. ¿Quién es el malo malísimo? Parece que son estos rebeldes, pero es que esos rebeldes, después de años de que esas empresas extranjeras extraigan el petróleo para llevárselo a Europa para que podamos conducir nuestros coches, bueno, digo Europa para sentirnos dentro, pero que evidentemente es también por el resto de África y el resto del mundo. Esos rebeldes resulta que son jóvenes que se han criado en una zona donde se han muerto todos los peces, está totalmente contaminada y ni siquiera tienen oportunidad de trabajo. Pues ¿qué va a hacer si no tiene oportunidad de trabajo? Pues ahora vamos a hacer guerrillas, si no tenemos... o sea, tienes que buscar, al final todos buscamos, seamos de donde seamos, buscamos decir ¿qué hago con mi vida? ¿Dónde puedo servir? Pues ellos creen útil que hay que destruir oleoductos. Pues que nos cargamos el país, bueno, pues país, dame trabajo, ¿sabes? Entonces, al final lo de los buenos y los malos es, no sé, y bueno, lo vas aprendiendo, o sea, conforme alguien te da una pista y tú la sigues y luego, y bueno, al final es un proceso con el contexto y la gente que te va a encontrar. A mí que me ha gustado un montón, me parecía muy necesaria una charla como esta, y que si nos puedes enviar el PowerPoint y las frases que has leído, que también me ha gustado mucho. Vale, Sí, se lo paso a José. Vale. Y eso, muchas gracias. Yo te quería preguntar cuáles han sido tus referentes en el periodismo español que han contado África antes que tú. Si hay, me has hablado antes de mencionar algo, pero si tienes algún referente de algún otro periodista que te guste o que hayas seguido. Mi primer referente fue Pepe. De hecho, me acuerdo que él estaba en Senegal y dije, ay, me acuerdo que era 2012, 2013 quizás. Había otro periodista que se va a una zona facilona, a Senegal, que es una ciudad que al final es muy cómoda, también igual que Nairobi, ¿no? Yo critico mucho que todos se vayan para Nairobi. Y entonces estalló el conflicto en 2012 en Mali y él se fue para Mali y dije,
ahora se me cae bien, porque además se instaló allí para cubrir el conflicto durante un montón de tiempo y luego subió al norte y todo. Y entonces me moló mucho, empecé a seguirlo y al final lo conocí en persona. Entonces se convirtió un poco en referente. Pero luego, por ejemplo, también está Xavier Aldecoa, que cuenta África también desde muchas perspectivas. O sea, se va a muchos sitios, es lo que tiene, es que viaja mucho. Sí, no para. Y luego, más referente, De los más antiguos de... no, yo de hecho de periodista soy bastante mala con los nombres, ¿eh? En mi cena. ¿No conoces a esta persona que es un grande del periodismo? Digo, Vale, no, para saberlo. Quizá eso también te ayuda a no tener ningún tipo de condicionante previo, ¿no? Que igual la mirada que ellos tienen es la suya. al final, con el tiempo, o sea, yo ya llevo desde 2014, o sea, yo ya llevo cierto recorrido que te da, como que te cambia la perspectiva. De hecho, lo que yo estoy diciendo hoy, igual dentro de 2 años me volvéis a ver y digo otra cosa y decís, pero esta tía, ¿cómo se contradice? El año pasado decía otra cosa diferente. Bueno, yo creo que lo bueno es ir cambiando, ¿no? Porque al final tú vas creciendo y vas adecuando pues, lo que piensas a lo que vas viviendo. Y bueno, luego al final yo cada uno veo que lo contamos de una manera diferente. O sea, de hecho, bueno, creo que es lo chulo, ¿no? Que al final él lo cuenta así y digo, él lo ha contado así, muy bien, yo lo voy a contar como... Y también un poco no dejarte llevar por el... A él lo está contando así, yo también tengo que hacerlo así. No, o sea, yo lo voy a contar como yo lo veo, o sea, un poco ser... Sí, no sé, fiel a lo que tú ves y sí. ¿Lo vas preguntando? Bueno, pues nada, se levanta la sesión.